Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina. La palabra diálogo ha cobrado cada vez mayor fuerza en todo lo que es la dinámica política, social y económica del país. Pero la pregunta fundamental es por dónde comenzar. Entendemos que usted sostuvo una reunión con el expresidente Zapatero, con el expresidente Torrijos, y ha tenido distintas vías de acercamiento, no solamente con estos representantes de UNASUR, sino también en su momento con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y yo le quisiera preguntar a usted, en todos estos esfuerzos que usted ha intentado hacer como promotor del diálogo, ¿cuál cree es la dificultad más grande? Mira, primero que el diálogo todos lo reconocemos como la expresión más auténtica y genuina de la política, de la democracia. El diálogo nunca estará de más. Yo decía en esa conversación con el expresidente Zapatero y el expresidente Torrijos que el diálogo no tiene fronteras, ni tiene espacio, ni tiene momento. Y creo que es una forma inteligente, decía Américo Martín, el diálogo es un instrumento de salvación de los pueblos en crisis y de los pueblos en guerra. Y yo así lo recibo, y no solamente lo recibo, yo creo que de esa forma nosotros lo practicamos. De manera que frente a esa necesidad imperativa en el país, y creo que es la aspiración, es la motivación más grande, fundamentalmente de los pobres que hoy pasan hambre en nuestro país, que esperan de nosotros los actores de la política, acciones responsables frente a ellos, frente al país, pero también frente a la historia. El diálogo no debe admitir complejos, para nada. El diálogo es una muestra de inteligencia, de sabiduría. El diálogo no hay que asumirlo como aquello de que abandono mis banderas de lucha. Nadie tiene que claudicar frente al diálogo. El diálogo es, repito, una forma de recoger de manera objetiva los problemas que hoy atraviesa el país, y más allá de los intereses que puedan mediar partidistamente o políticamente en la visión que podamos tener unos u otros del país. Aquí de lo que se trata es aterrizar en las prioridades de Venezuela. Zapatero decía recientemente una frase en la cual hacía referencia a grandes dificultades, grandes acuerdos. ¿Cuáles piensa usted deberían ser los principales acuerdos en este sentido? Estuve leyendo acerca de las declaraciones que ofreció luego de esa reunión y expresaba que era muy importante incluir la agenda social. ¿Cuáles deberían ser los principales puntos de acuerdo en el caso de que se llegara a desarrollar el diálogo? Mira, el diálogo debe ser muy amplio, diverso, pero especialmente debe ser concreto, respetuoso y con resultados. Ese es el diálogo que nosotros aspiramos y es el diálogo que aspira la mayoría del país. Ahora, en la agenda, no solamente la agenda política, el tema de la amnistía, de los presos políticos, la necesidad del respeto en esto de los poderes, el reconocimiento, la autonomía, la independencia y la legitimidad de la Asamblea Nacional, el verdadero funcionamiento de las instituciones del Estado, aquello que nosotros planteamos como una tesis, abordar en el mediano plazo, en el corto plazo, después del cambio político, producto de esta transición que estamos viviendo en el país, la reinstitucionalización del Estado, para que puedan haber instituciones serias, responsables, objetivas, transparentes, confiables. Y después de eso nosotros decíamos, creo que el tema de la reinstitucionalización, incluso el tema de la seguridad. Ese tema es muy importante porque tal vez es un tema de los más cotidianos y que no tiene ningún color político y afecta por igual a todos los venezolanos. El tema de la seguridad, ¿de qué manera se puede colocar sobre la mesa este tema para que exista un punto de acuerdo entre las dos visiones políticas? Veíamos cómo recientemente en la Asamblea Nacional se estaban haciendo duras críticas, específicamente a la diputada Elsa Solórzano, a las OLP, que ha sido una iniciativa de respuesta por parte del Ejecutivo para tratar de solucionar el tema de la inseguridad. Sin embargo, los índices de criminalidad dan cuenta de un incremento terrible. ¿Cómo abordar el tema de la seguridad en el diálogo? Hay que abordarlo de manera, en nuestro criterio, hay que abordarlo de manera integral. El problema es multifactorial y tiene que ver con todo esto, y por eso decía yo que en el diálogo no puedes segregar la agenda de la gente. ¿Cuál es la agenda de la gente? La agenda del hambre,
la falta de medicamentos, el deterioro de la calidad de vida, bueno, la insuficiencia del salario para poder abordar frente a una inflación creciente, bueno, lo que es el sustento diario de una familia. Esa debe ser la agenda nuestra. Y eso sí nos muestra responsables como actores, como intermediarios de la gente, como interlocutores de la gente, nos muestra de verdad cercanos a ellos. Cuando entramos en la fase de la confrontación, de la contradicción, de la pelea y de la retórica, eso no nos acerca para nada a la gente. Porque cuando tú vas a la calle y comienzas a ver hoy más que nunca gente hurgando en las bolsas negras de la basura para poder comer ese día, para llevar alimentos a su familia, a sus hijos, cuando vemos estadísticas donde ya comienzan a recoger que hay gente que come una vez al día, pero hay gente que no come. El problema de la desnutrición, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, por Dios, ¿no nos va a llamar la atención eso para ser inteligentes de verdad y obrar en función de los intereses de la gente del país y no en función de los intereses de nuestros partidos? ¿Será necesario ponerse de acuerdo o no frente a este clamor, frente a esta tragedia, esta catástrofe que representa hoy no solo el problema de la violencia y la inseguridad, no solo la decadencia de los servicios, la ineficacia del gobierno, es el problema del hambre, que es el resultado de todo eso, el problema de la pobreza, el problema de los medicamentos, la gente que se muere de mengua a las puertas de los hospitales, este país rico, pero pobre, lamentablemente como una gran contradicción. Los políticos debemos entender que la prioridad es el hambre de la gente, la prioridad es la vida de la gente, la prioridad no pueden ser nuestros partidos, por Dios. Se extendió por 60 días más el decreto de emergencia económica. Recientemente también se anunció la misión de abastecimiento y esto ha puesto grandes dudas en el ambiente acerca del abordaje que está haciendo el Ejecutivo Nacional para solventar estos temas a los cuales usted hace referencia. ¿Cómo ser colaborador en una coyuntura económica sin tratar de desvirtuar lo que es un problema también político? Claro, los problemas son estructuralmente delicados, muy delicados. Hay quienes han sostenido la tesis de que en Venezuela se requieren más que pequeñas decisiones, se requieren grandes políticas para abordar el deterioro de la economía. Yo siento un profundo respeto hacia nuestra Fuerza Armada Nacional, lo siento, es más, vengo de allí y creo que hemos dado una muestra de mucha tolerancia, de mucha apertura, de mucho respeto desde Lara, desde Barquisimeto. Si hoy queremos resolver de verdad las grandes distorsiones de la economía, bueno, regulemos de verdad, echemos de lado el problema de los controles, dejemos de perseguir a la iniciativa privada, convoquemos, hagamos toda una apertura para convocar a las fuerzas productivas del país. ¿Por qué no llamar al sector privado? ¿Por qué no explorar con ellos soluciones en el marco de una situación que se convierte cada día más aguda? Más allá de la colaboración, de la participación de nuestra Fuerza Armada, pero no es un tema para abordarlo desde el militarismo, desde el sector militar exclusivamente, con el respeto, repito, que tenemos hacia nuestra Fuerza Armada, incluso hacia el señor Ministro de la Defensa. Yo creo que es un tema de productividad y de tomar grandes decisiones en materia económica para poder echar a andar al país una vez más, como fue en otrora y que lamentablemente nosotros lo añoramos. Gobernador, también ha habido un planteamiento que cuando se piensa en la palabra diálogo pareciera que se estuviera dejando de lado el tema del referéndum revocatorio. ¿Cuál debería ser el orden de las prioridades en referencia al referéndum revocatorio? Ya el Consejo Nacional Electoral anunciara que el 26 de julio se va a pronunciar acerca de la recolección del 20% de las firmas restantes para la activación del referéndum revocatorio. ¿Cuál es su postura? Usted también se reunió con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Quisiera que nos diera ese feedback de ese encuentro y cuáles son las expectativas acerca de si se va a realizar o no el referéndum revocatorio este año. Mira, el referéndum revocatorio hoy es un derecho legítimo que ejercemos la gran mayoría de los venezolanos, que entendemos que el país debe tener una salida política y que la salida debe ser electoral, democrática, en el marco de la Constitución. Quienes creemos que las banderas de lucha no se materializan a través de la violencia, no es así. Nosotros creemos que la Constitución debe marcar la pauta y en ese sentido el referéndum revocatorio debe tener no solamente un curso regular, sino que debe tener también el acompañamiento de las instituciones del Estado. De allí que el referéndum revocatorio en el marco del diálogo tiene un peso
propio, como salida política necesaria para poder tomar las grandes decisiones económicas y también en materia social. De manera que en este caso las instituciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral, debería no solamente acompañar ese sentimiento de la mayoría de la población, sino facilitarlo, facilitar esa salida, no ponerle tantas trabas y tanta burocracia y empezar a buscar periquitos, etcétera. Eso se lo planteamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Vamos ahora a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia y esta va muy en sintonía a lo que acabamos de conversar. José Varela está preguntando, voceros del oficialismo aseguran que no habrá revocatorio. Entonces, ¿qué otro mecanismo se está planteando la MUD en este sentido? ¿Cuál es el plan B? Nosotros tenemos que afianzar, y de allí depende mucho también la actuación de la gente en la calle. La presión de la calle en el marco de lo democrático, en el civismo necesario para poder acometer lo que es una aspiración de la mayoría de los venezolanos. Carlos Gilberto plantea una pregunta bien interesante. ¿Quién sería el candidato por avanzada progresista para las elecciones de gobernador este año? El tema de las elecciones regionales también está latente. ¿Usted aspira a ser nuevamente candidato por la gobernación de Lara? Yo aspiro a participar en unas primarias en Lara. Yo aspiro a participar en unas primarias en Lara con cualquier compañero de cualquier organización política que legítimamente también puede expresar sus aspiraciones. Y aspiramos en el marco de la unidad, ahora en el grupo de los 7, donde están participando los 3 gobernadores de estado, aspiramos que el proceso de primaria, de materializarse en las elecciones regionales, ojalá sea así, porque está en la Constitución, pero también está en las leyes, bueno, podamos hacer primarias en todo el país y así democratizar la escogencia de candidatos en todos los ámbitos. Alias Carlangas pregunta, ¿por qué no funciona el 0800 de emergencia en Lara? Son porque pura publicidad. 911, es 911 el 0800. Okay. Es 911. Arwin Muñoz pregunta, ¿qué diferencia hay entre el gobierno de Chávez y el actual gobierno de Nicolás Maduro a su juicio? Bueno, yo lo que creo es que las condiciones en las cuales el país se debate en función de los ingresos que hoy son muy exiguos y la forma en que en un momento dado el presidente de la República abordó las relaciones internacionales en relación a lo que está haciendo ahorita, creo que hay una distancia bastante grande, de manera que los problemas se siguen agudizando y no hay una respuesta eficaz frente a los problemas de parte del gobierno. Albert Silva pregunta, usted dice que la prioridad es atacar el hambre del pueblo, pero ¿qué está haciendo desde Lara para este problema? Bueno, nosotros en Lara sí lo estamos haciendo. Yo, por ejemplo, abordo directamente los problemas en la calle. No soy un gobernador de 4 paredes con aire acondicionado, ni soy un gobernador que anda solamente diciendo cosas al voleo sin aterrizar en soluciones concretas para la gente. Y si usted cree que no es así, vaya a Lara y conozca la realidad de nuestro pueblo. Daregelis Mata, ya para finalizar, dice, ¿cree que el diálogo solo tiene que ser entre oposición y gobierno? ¿No cree que deben estar inmersos factores económicos? Sin duda alguna, sin duda. Eso se lo planteamos al expresidente Zapatero. El diálogo tiene que ser amplio y no solamente con factores de la economía, también con actores políticos, pero también con actores de la sociedad. Para finalizar, ¿cuál cree usted es el principal desafío que tienen los políticos venezolanos hoy? Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos los políticos por delante es la credibilidad. Nosotros tenemos que construir mensajes que estén coherentemente identificados con las necesidades y las prioridades de la gente. Un político tiene que ser humilde. Y decía su santidad el Papa Francisco, la humildad no se estudia, la humildad nace con el hombre. Y la humildad es básica para entendernos en la realidad de un pueblo, aprender a caminar con los pobres sin desconocer a los otros. El problema es que muchas veces se confunde humildad con pobreza y no se asocia humildad con grandeza. Así es. Gracias por estar con nosotros hoy, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.